Trasfondo, con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo, con Jimena Riverol. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Trasfondo y el día de hoy estoy muy contenta porque estamos, de manteles largos. Tenemos uno de los productores más emblemáticos de la televisión mexicana que ha hecho comedia, ha hecho programas unitarios, hizo un programa especial también de telenovelas, así que, pues, ¿qué les puedo decir? Nuestro querido invitado del día de hoy es Reinaldo López, así que vamos a ver su semblanza y nos vemos en París. Nació en Monterrey, Nuevo León, el 15 de septiembre de 1968. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Regiomontana, egresando en el año 1990. En 1987 inició su carrera profesional como becario en la universidad, en el Departamento de Difusión Cultural, realizando algunos reportajes e investigaciones. En los años 80, Reinaldo entra como asistente de edición a Televisa, al programa producido por su padre, Reinaldo López Valdés, XETU. Y en la década de los 90 tiene la oportunidad de estar en distintos programas y puestos que le ayudaron a hacerse de una carrera en el mundo de la producción. Edición, coordinación general, dirección de cámaras y road manager son algunos de los puestos donde pudo desarrollar su talento. En el año de 1996, Televisa vuelve a lanzar el exitoso programa XETU Remix y ya con una mayor experiencia, Reinaldo entra como productor asociado y director de cámaras. El Modelo del Año, El Balcón de Verónica y el Festival del Día del Niño son algunos programas donde siguió creciendo como profesional. Pero fue en el año 97 cuando Televisa le ofrece la gran oportunidad de producir por primera vez y llega a sus manos el programa Picardía Mexicana, conducido por René Casados y Pati Navidad. Fue tal el éxito que Televisa confía en él para que 3 años después le llegue la oportunidad de producir uno de los programas cómicos más emblemáticos de la empresa, La Hora Pico, programa que alcanzó el éxito y donde actores como Adrián Uribe, Consuelo Duval y Lorena de la Garza lograron consolidar su carrera profesional. El Club de las Estrellas, Chiquitibum, La Vida es Mejor Cantando, La Hora de la Papa, Finales de Telenovela, Fiesta Mexicana y Los Doctores son algunos de los programas que Reinaldo ha producido y con el que ha logrado posicionarse en el mundo de la producción televisiva. El año 2002 es uno de los más importantes en su vida profesional, al producir uno de los programas más exitosos de la década, La Parodia, donde actores como Angélica Vale y Arad de la Torre lograron posicionarse en el gusto del público. Gracias a este gran éxito, en el año 2005 llega El Privilegio de Mandar, este exitoso productor que ha estado al mando del programa matutino más exitoso del país, Hoy. Esto en 2 etapas, del año 2003 al 2005 y del año 2015 al 2017. Actualmente tiene al aire 2 series cómicas, Más vale sola y Tal para cual. Con esto logra ser uno de los productores más importantes en el mundo de la comedia del país. Gracias al éxito que ha tenido como productor, Hoy tiene un nuevo reto y prepara lo que será su nuevo lanzamiento con el Team Mar, equipo que se robó el corazón de los mexicanos en la Casa de los Famosos, donde tendrá como elenco principal a los 5 miembros del reality show, comandados por Mario Besares, Arad de la Torre, Gala Montes, Karime Printer y Brigitte Bosso, y de esa manera lograr que quede plasmada la unión de estos famosos en un programa televisivo. Con una carrera sólida en la producción y logrando el gusto del público con cada uno de los programas que comanda, hoy nos engalanamos con la presencia de uno de los productores más importantes del país. Bienvenido a Trasfondo, Reinaldo López. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Trasfondo. Yo soy Jimena Riverol y el día de hoy estoy muy contenta, muy honrada
porque tengo, creo que a uno de los productores, no sé si más emblemáticos que tiene Televisa, pero pues que ha hecho contenido de comedia, de programas unitarios, y estoy muy feliz de tenerla aquí, que se haya tomado el tiempo de estar aquí en Trasfondo. Mi querido Reinaldo López, bienvenido. Muchas Gracias, gracias. Jimena, por la invitación. Te agradezco muchísimo. Muchas Gracias y gracias por tus palabras. por estar aquí, sobre todo porque, bueno, siempre son personas muy ocupadas y que Un poquitín, pero gracias. Sí, nos damos tiempo. Aquí estoy. Gracias, gracias. Muchas gracias, Reinaldo. Oye, pues me gustaría primero que nada platicar contigo de tus inicios, cómo inicia Reinaldo López en el mundo de la televisión, ¿no? Que me platiques esto, o sea, si tú realmente es algo que siempre quisiste, que si fue de rebote, porque mucha gente que ha venido aquí me dice, no, pues yo llegué de rebote o porque pues tenía otro trabajo y me quedé sin trabajo, ¿no? O sea, digo, antes también la situación en Televisa era muy distinta, ahora entrar no es tan fácil. ¿Cómo fue este proceso, Reinaldo? O sea, ¿desde qué edad? Bueno, mi situación fue, yo creo que bastante sencilla, porque mi papá fue productor de televisión. A mi papá le toca fundar, bueno, él trabajaba en Canal 6 de Monterrey desde el año 50 y tantos, y cuando se funda en el 68 el Canal 8, aquí en México, a él le toca fundarlo. Él viene de Monterrey con un equipo de gente y fundan el Canal 8. El Chavo del 8 se llamaba el Chavo del 8 porque era en el Canal 8. Después decían que porque vivía en el 8, pero realmente era porque se hacía en el Canal 8. Entonces, bueno, yo desde niño pues viví en medio de la televisión y oía muchas cosas, iba con mi papá a las grabaciones y yo desde niño quería ser productor. Yo veía niños que querían ser astronauta o piloto o no sé qué. Yo quería ser productor, siempre lo quise. Y bueno, estudié Ciencias de la Comunicación, estudié en la Universidad Regiomontana en Monterrey. eh, Después, pues, durante las vacaciones y así cuando estaba en la prepa y yo trabajaba con mi papá, hacía algunas cositas, trabajaba en la noche, estuve como muy cerca de la televisión siempre. Después de estudiar, pues vengo a México, porque estuve en Monterrey, vengo a México y busco trabajo y no se me da. Incluso casteo en un área de Televisa que se llamaba control de calidad. Hago ahí como un examen, una aplicación y pues no me aceptan, ¿no? Entonces me dediqué a vender enciclopedias, a vender coches y ya después tuve la oportunidad de regresar a la televisión en el año 92. Regreso, bueno, asistiendo y después de asistir hice edición, después realización, luego dirección de cámaras, un poco, no me especialicé tanto. Y para el año 97 produzco mi primer programa que se llamó Picardía Mexicana. Ok, Eh, sí, con Pati Después, Navidad y... con René Casados y Pati Navidad, así es. Del 97 al 2000, me parece. Luego La Hora Pico, del año 2000 al 2007. La Parodia también en esos mismos años. El Privilegio de Mandar después. Hoy, el programa El Club también, que era un programa de revista en Canal 4, un programa de 3 horas. Eh, yo hacía un programa de 3 horas en Canal 4 y un canal de 3 horas en Canal 2 al mismo tiempo. Y aparte La Hora Pico y aparte El Privilegio de Mandar. O sea, llegó un momento que me volvía loco de trabajo, ¿no? Pero pues nos salía bien todo, gracias a Dios, nos iba muy bien. Oye, cuando tenías esta, pues, bueno, se te da esta apertura de hacer varios programas, ¿cómo te llega esta oportunidad? O sea, fue a raíz del éxito que tuvo Picardía Mexicana que de repente la empresa empieza a confiar en ti y dice, a ver. Sí, por supuesto, yo creo que van confiando en mí. Hubo una persona en la empresa que creyó en mí. Yo creo que todos, absolutamente todos, le debemos pues nuestras carreras o nuestro éxito, si se le llama así, a alguien, ¿no? Siempre hay alguien que cree en nosotros. En este caso, el señor Pepe Bastón, José Bastón, él creyó en mí. Y pues hacemos Picardía Mexicana, presentamos el piloto de La Hora Pico un año antes de entrar al aire y lo están casteando, lo están revisando, haciendo focus. Finalmente entra al aire. Cuando se da la oportunidad de Canal 4, en Canal 4 estaba Alexis Núñez con Vida TV, un programa muy exitoso, y se iba al Canal 2, entonces me dan otra oportunidad, ¿no? Me dicen, a ver, échate a ver qué tal te sale, ¿no? El Club se llamó. Y estuvimos con él como 2 años y fracción, como 3 años más o menos, entre Canal 4 y Canal 2, porque después pasó, le fue muy bien. Mira, le fue tan bien que nosotros competíamos con Hoy, con el programa Hoy, el programa Hoy en Canal 2 y nosotros con el Club en Canal 4. Y nosotros, En Chapultepec, no, todo en San Ángel. Hoy era en Chapultepec, y el club lo hacíamos en San Ángel. Ah, ok, ok. Llegábamos a tener más rating que el Canal 2. De repente me hablaron y decían, oye, ¿qué pasó ayer a tal hora? Tuviste picos arriba del Canal 2, ¿no? Ya les explicamos lo que habíamos hecho.
El caso es que nos va muy bien y cuando hay una posibilidad de producir hoy, en el año 2003, en el año 2002 me invitan a presentar como proyecto y en el año 2003 lo empiezo a hacer hoy también. Entonces teníamos los dos programas. Recuerdo que hacíamos el Club y Hoy al mismo tiempo. Yo me cambiaba de un foro a otro. Yo me la vivía en foros, o sea, fue mucho trabajo, ¿no? Pero pues gracias a Dios muy bien. Y después surge la oportunidad de la parodia. Esa oportunidad surge en una coyuntura porque Eugenio Derbez tenía dos programas en la barra de comedia del Canal 2. Tenía XH Derbez y Los Peluches, yo creo. Me parece que era eso. Entonces, me dice Pepe, me dice, oye, Eugenio estaba en el hospital, cayó al hospital por alguna razón de salud, y me dice, tengo 3 capítulos de tal programa de Eugenio, y en la tercera o la cuarta semana ya no hay programa. Échate un programa, ¿qué se te ocurre, no? Y entre los dos nos inventamos, me dice Pepe, oye, tú haces unas parodias muy buenas en La Hora Pico. Me dijo, haz un programa de esas parodias, llévate a ese elenco a otro programa. Y entonces, pues echándole coco, se me ocurrió mejor hacerlo con Angélica Vale, Arad de la Torre y Freddy Germán Ortega, que yo ya había grabado con ellos programa de comedia y me parecían unos monstruos de la comedia, ¿no? Brutales. Entonces así nace la parodia. Después nace dentro de la parodia un sketch político que se llamaba Pócar de Expresidentes, donde salían expresidentes de México jugando pócar y diciendo cosas políticas, ¿no? Y entonces fue creciendo y gustando tanto que un día pues, se nos ocurre hacer El Privilegio de Mandar, que era como una novela dentro de la parodia. Entonces se da el privilegio dentro de la parodia y a las ciertas semanas nos habla un ejecutivo y nos dice, quiero esto, como le llaman spin-off, que quiero que saques esta sección y la hagas un programa completo, ¿no? El Privilegio de Mandar. Venían las elecciones del año, ¿qué serían? Del año ¿Es por ahí de 2006. Calderón? Ajá, la Sí, de yo creo que las Calderón, del ¿no? 2000. No, las O las de de Fox. serían de Vicente Fox a Calderón, exactamente, en esa inter, ¿no? Entonces empezamos a Que sí hacer. estaban parodiadas. Sí, estaba parodiado. Vicente Fox salía todo el tiempo ahí Sí, en sí, el sí, programa, sí, muy sí, sí, sí. divertido, ¿no? Eh, Recuerdo que una vez hicimos un sketch muy chistoso donde el programa abre con Vicente Fox inaugurando una estación eléctrica, pero era otro actor, no era el Vicente Fox que todo el mundo conocía. Entonces la gente, sí, abría el programa y veías a otro y decías, uy, ya me lo cambiaron, ¿no? Ya me cambiaron el actor. Y entonces prendía así como una central eléctrica y la central explotaba, ¿no? Y salían chispas por todos lados y se fundían los focos. Y entonces cortábamos al Vicente Fox del programa viendo en la tele este sketch que te decía con otro actor. Y entonces Vicente Fox decía, ay, estos del Privilegio de Mandar ya me tienen harto, nomás se la pasan parodiándome, ¿no? Y, y yo me podía imaginar al Vicente Fox de verdad viendo el programa y diciendo lo mismo, ¿no? Diciendo cosas así. Entonces, bueno, tuvo mucho éxito El Privilegio de Mandar, es una idea De hecho, mía, hasta creo que original. luego lo hicieron como temporadas, ¿no? Cosas así, no sé Pues si es que en fueron ViX, varias ajá. temporadas, se hacía cada vez que había elección presidencial, pero a veces sí se hacía, a veces no, entonces, bueno, pues así ha sido. Oye, por ejemplo, hablando un poquito del privilegio de mandar, evidentemente no nos vamos a meter en rollos políticos, pero sí que creo que es algo que estábamos hablando fuera del aire, que para mí el mexicano un deporte es burlarte de los políticos, que sí, Pues sí, burlarnos son de nosotros, ¿no? y De de nuestra nosotros realidad, mismos, de de la nuestra, muerte. claro. Digo, el mexicano se burla hasta de la muerte. Así es. Entonces, ¿cómo fue este proceso? ¿En algún momento recibiste algo como de parte del gobierno de, oye, bueno, no tú, a lo mejor tú no directamente, pero alguien de la empresa de, oye, no me está gustando que haya estas Fíjate que imitaciones? no, yo no lo sé del todo, porque efectivamente hay una parte ejecutiva en la empresa que recibía todas esas reclamos, si es que existían, y no nos llegaban a nosotros. A nosotros, la verdad, nos decían, ustedes lo están haciendo bien, sigan Porque la verdad el así. programa era un éxito, o sea, Era un la exitazo, gente claro. esperaba realmente el lunes en la noche, porque aparte era lunes, me acuerdo Sí, sí, sí. perfecto, era iniciando la semana, que casi siempre son los días más complicados, los lunes, era iniciando la semana y era de, Sí, nos iba brutal, nos iba brutal. y después del noticiero, o sea, después de haber visto noticias de las elecciones y volteabas y decías, pues es que me río de lo que acabo de ver. No, y además teníamos una particularidad, efectivamente, como bien recuerdas, eran los lunes en la noche. Imagínate que un domingo había elecciones en algún estado. Entonces nosotros el lunes en la mañana grabábamos una parte del programa con los resultados de la elección de un día antes.
Entonces tú el lunes te enterabas de cosas o te dabas, parodiábamos cosas que habían pasado un día antes, me explico. Estábamos al día, estábamos pegaditos al... Justo era lo que te iba a preguntar, porque si era muy de al día, o sea, de Ujú. repente si había un debate, ¿no? Lo Y teníamos se ahí, sí. equivocaba alguien y decía muchas veces una Un debate el palabra. domingo lo teníamos el lunes, así es. Exacto, porque casi siempre son en domingo los Sí. debates. O sea, era de grabar en ese momento y tenías, me imagino, cierto tiempo, 5 horas, 6 horas, Sí, porque muy en poco lo tiempo, claro. que vas, haces toda la edición, la Eso post. hacíamos, dábamos llamado para caracterización a las 5 de la mañana, a las 8 o 9 a más tardar estamos grabando, de 9 a 12 del día, y rápido a editarlo y a pegarlo y a subirlo al aire, ¿verdad? Ok. Sí, eran unas corretizas muy, muy buenas, la verdad, muy padres. Y bueno, y la hora pico, que fue un programa también bastante exitoso. ¿Cómo es producir comedia, Reinaldo? Porque creo que aquí han venido muchos actores, últimamente ya han venido, ahora sí que de todo tipo, pero mucho que fue en lo que yo me enfoqué cuando trabajé en Televisa de telenovela. Y evidentemente muchísimos actores te dicen, amo hacer telenovela porque pues la telenovela es algo que hago Sí, claro. cosas que no hago en mi vida real, ¿no? ¿Cómo es producir comedia? Yo siento que es de los géneros más complicados porque Sí, es complicado. hacer reír a la gente, yo creo que no es fácil. Pues es muy complicado, sí, sí creo que es complicado. Se hace, primero que nada, hay escritores especializados en comedia. He tenido la fortuna de trabajar con los mejores, así. César González el Pollo. César González el Pollo tiene, no sé, cerca de 60 años escribiendo comedia. Manuel Rodríguez Ajenjo, otro maestro también, cerca de 55, 60 años escribiendo comedia. Ellos en conjunto han escrito, no sé, programas como Los Beverly de Peralvillo, Ensalada de Locos, La Carabina de Ambrosio, Chiquilladas, el show de Enrique y Silvia, o Silvia y Enrique. eh, o sea, han escrito prácticamente todo lo exitoso que se ha hecho en Televisa en otras épocas, lo han hecho ellos. Más aparte, pues Gustavo Munguía, Alfonso Villalpando, Mari Carmen Morfín, Pepe Sierra, Claudio Herrera, Sergio Sánchez el Venado, son unos grandes escritores. Entonces, bueno, pues hay como una técnica para escribir comedia, para diseñar la idea. Parece que es nada más ponte a contar chistes y se te ocurren personajes. No, no es tan simple como eso, ¿no? Tiene su técnica. eh, es algo, la verdad, yo no sé si lo enseñen en algún lugar, si alguna universidad enseña esto, pero pues yo lo he aprendido en el campo profesional. Entonces, hoy por hoy, pues creo que entiendo un poquito más, ¿no? Cuando empezaba, la verdad es que yo aprendí viendo comedia, me encantaban esos programas, ¿no? No me perdía los programas de televisión de Héctor Suárez, de Eugenio Derbez, por supuesto. Y, y empecé pues de forma instintiva, por supuesto apoyado por estos grandes escritores, que tuve la oportunidad de que nos juntamos, ¿no? Y grandes actores como Miguel Sí, Galván, porque una Adrián cosa es la Uribe. escritura y otra cosa es llevarlo a cabo con la actuación, que creo Pues que es que es un todo, sí, efectivamente, pero la base es el libreto. Primero libreto. Bueno, actores, grandes intérpretes. Te decía Adrián Uribe, Miguel Galván, Consuelo Duval, Lorena de la Garza, Arad de la Torre, Angélica Vale, los Masca Brothers, Gustavo Munguía. Estos grandes actores, pues hacen grandes libretos. Yo siempre he dicho que el libreto es más o menos un 70% del éxito de un programa. Pero para llegar a un 100% necesitas grandes actores, grandes intérpretes, ¿no? Y bueno, pues mira, hemos tenido suerte, hemos sido bendecidos por Dios muchísimo, por supuesto, primero que nada, y hemos trabajado mucho, se trabaja mucho, 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 de verdad. yo siempre he pensado que creo que es de los géneros más complicados de hacer, Es porque complicado. em, habrá gente que tome de una manera la comedia que la haga reír y hay gente que no. O sea, es como siento que la comedia, a diferencia de otro tipo de género, es muy subjetiva. No porque el melodrama no lo sea, pero como que el melodrama es muy cliché, si así lo Ujú. queremos ver, ya sabemos que van a pelear por la protagonista, ¿no? Y la comedia, a lo mejor lo que a mí me hace reír, a ti no. ¿Cómo lograr que el 80% o sea, no sé si es como conocer muy bien al mexicano, porque aparte también llega a pasar, digo, hasta te puedes parar en un stand-up, ¿no? O sea, si Ajá. tú te paras con un stand-up pero mexicano,
pues a lo mejor siendo mexicano me río, pero si ese estandopero se para en Colombia o se para Claro. pues a lo mejor no le va a dar risa, ¿no? O si viene un estandopero Sí, colombiano. la comedia funciona con patrones comunes, con información que tenemos ya grabada todos, ¿no? Por ejemplo, mira, cuando nace el Víctor, y entonces él decía, estaba sentado alguien adelante del microbús y llegaba una chica, entonces paraba al cuate que estaba adelante y ponía a la chica que estaba sentada, la paraba ahí, la sentaba ahí frente a él, ¿me explicó? Eso no es un invento de nosotros ni del Víctor, eso es algo que hacían o hacen los microbuseros, o hacían en esa época los microbuseros, y como elemento común todos lo sabíamos, ¿me explico? Me acuerdo que grabamos un sketch donde un microbusero, un tipo va entrevistando al microbusero, fue el primer sketch de Víctor, el primero, fue en Picardía Mexicana. Entonces el Víctor se va pasando los saltos, y se pasa a los saltos, y se pasa a los saltos, ¿no? Y el cuate le dice, oiga, no le da miedo, se va pasando los saltos, mire la gente, qué peligroso. No, no pasa nada. Y de repente un rojo, perdón, un verde, y se frena, se amarra así, él se frena, ¿no? Oiga, se pasó todos los rojos y en este verde se amarró, ¿por qué? Dice, no, es que en este verde cruza mi compadre, que también es microbusero, no me lo vaya a encontrar, ¿no? Entonces, son cosas que el mexicano entiende perfectamente, ¿me explico? El stand-up funciona igual, funciona con información que todos saben. De políticos, pues ya sabemos sus clichés y se ocupan para hacer comedia, ¿no? Eso es la comedia, eso son O como, sea, hacerlo más como, sí, muy local, ¿no? Digámoslo así, sí, a la sí, gente le gusta la información le llamamos, pues sí, de coyuntura o de actualidad. Ahora, y hay distintos tipos de comedia. Creo que en lo particular tú, o sea, tus programas de comedia no son, ¿cómo lo puedo decir? Sí, de repente tienen este doble sentido, pero no tan, ¿no? Que dices, "Ay", ¿no? De repente como los de Eugenio Derbez, que sí solían ser mucho más de Es albur, de que doble yo creo sentido. que más bien el humor de Eugenio era un humor de doble sentido, más que de albur, era de doble sentido. Entonces había que estar pendiente. Por ejemplo, fíjate, ese tipo de comedia de Eugenio, si la hace otro comediante, no funciona. Le funcionaba a él, porque la gente ya tenía ese lenguaje común con el comediante, sabía que iba a decir doble sentidos, entonces tú estabas esperando que lo dijera. Acá en La Hora Pico era un poco más de albures, fíjate, La Hora Pico era más de albures. Ahora hacemos un programa que se llama Tal para Cual, que es con las nacas de La Hora Pico, con Consuelo Duval y Lorena La Garza, y traemos lo mismo de La Hora Pico. Traemos unos albures ahí escondidos que no van a ofender a nadie, a ningún menor de edad, porque no los van a entender. Es para que los entienda, pues el que los entienda, qué bueno. También traemos dobles sentidos. Pero eso buscamos, que primero no ofender a nadie. No decimos groserías. No me gusta que se digan groserías en la televisión. Claro, Nunca hemos dicho una grosería en la televisión. claro. Decimos dobles sentidos, ¿no? Pero el doble sentido lo entiende, pues, los adultos. Sí, exacto. O sea, que de cierto nivel, ¿no? Ya a lo mejor ya si tienes unos, hasta por ahí de los 18 años ya empiezas como a ver un poquito Sí, sí, a más. entender un poquito el albur. Creo que ha pasado de moda el albur incluso, un poco. O sea, el doble sentido sigue funcionando. El doble sentido ¿Tú es, cuál crees que sea eso? O sea, por ejemplo, la comedia suele de repente pasar de moda. Creo que hay cosas que no. yo creo que sí. O sea, yo creo que por eso un programa como El Privilegio de Mandar es un programa que yo siento que nunca va a pasar de moda justo por esto que comentábamos, porque los mismos políticos hacen que diario nos riamos de ellos. O sea, lo vemos, por ejemplo, de repente en el noticiero de los viernes Sí, de las mangas de del Enrique, chaleco. ¿no? Que ahorita ya está, de las mangas del chaleco, que dices, es que sí están para reírse, ¿no? De algo que han sacado Sí. el fin de semana, el entre semana, y algo tienen que Es humor involuntario lo que es un hacen humor los involuntario. Y yo por políticos. eso siento que, por ejemplo, este programa como El Privilegio de Mandar es un programa que nunca va a pasar de moda. O sea, pueden pasar Mira, los años, no sé si coincidas con no conmigo, pero creo que al ser un programa de una burla política, creo que es algo que va a perdurar. yo lo que creo es que el humor no pasa de moda. Lo que pasa de moda son las ideas. De repente un personaje o un grupo de personajes pueden aburrirte, decir, ya los vi mucho, bueno, y cambias de personajes, cambias de idea, cambias de entorno, de idea. En el caso de la política, ¿por qué no va a pasar de moda? Porque van cambiando las generaciones de políticos. Entonces, ahorita no ves a Vicente Fox como protagonista del Privilegio de Mandar, verías a Andrés Manuel López Obrador, al presidente, me explico, a Xochitl Gálvez o a Claudia Sheinbaum. Cada sexenio pues van cambiando las generaciones, entonces es por eso que no pasa de moda. Ahora, el humor pues se va adecuando, el humor
Mira, si tú ves una película de Cantinflas, te ríes. ¿Y cuántos años tiene? No tengo idea, 70 años, yo El creo, Chavo del 60. Ocho. Chavo del Ocho a mí me sigue pareciendo muy, muy simpático. Ahora, también yo siempre digo, tengo una frase, digo, no todo es para todos, ¿me explico? No todo es para todos. Hay gente que dice, no me gustan tus programas, me parecen tontos, bla, bla, bla. Pues, bienvenido, o sea, así es, no todo es para todos, ¿no? Si no te Claro. gusta la comedia o no te gusta mi comedia, pues Y en algún es momento te entendible, han ¿no? propuesto, porque hemos visto también que últimamente Televisa saca mucho esta parte de melodrama de comedia, ¿no? Como los hace Juan Osorio, como en su momento los hizo Nicandro Díaz, como, ¿no? O sea, que tiene un toque de comedia. ¿Te Sí, gustaría de repente o te han invitado de repente a hacer este tipo de melodrama con un toque de comedia? Que aparte no, creo que no es tan fácil, porque no, no estás es hablando fácil. de melodrama, que no deja de ser melodrama, con un toque cómico que Sí. no es sencillo. Yo te voy a decir, o sea, es melodrama. La base de la novela, pues sabemos que es melodrama. Eh, Hay algunos productores, como Nicandro, por ejemplo, que en paz descanse. Nicandro le gustaba meter unos personajes de comedia. Solamente tenía como una pequeña subtrama de comedia. Era un descanso en el melodrama, ¿no? En el llanto. Como Eh, para que la gente no se alivianara un poquito pues más era, con era esa un, parte. un adorno, ¿no? Un adorno, un matiz. Juan Osorio, por ejemplo, que ha hecho novelas que son también melodramas, por ejemplo, las de Pancho López, pues era melodrama, Una familia con suerte. Era un melodrama con bastante, como fársico, era un melodrama fársico, donde los personajes se iban se elevaban a la farsa, como lo era Pancho López, y eso les permitía hacer comedia. Pero ahí no era una pequeña subtrama, era bastante, mucho más metido, ¿no? Entonces, Juan tomó unos riesgos, la verdad, muy acertados, porque le pegó Sí, padrísimo. porque luego también lo hizo con Porque el amor manda, con Lunga y con Blanca Soto, donde metió a gente como Ricardo Margalef, Ok. como Ricardo Fastlish, ¿no? Que son actores de De comedia, comedia sí. que estaban metidos en un melodrama. Sí, yo creo que hubo un tiempo en que hicieron mucho eso, ¿no? Creo que ahora no, últimamente no lo he visto. Pero bueno, yo creo que la comedia está en todos lados. La gente, mira, la gente queremos reír. La gente, cuando ven las novelas, la gente se sale de su realidad Ujú. y entonces empiezas a vivir una realidad alterna. Ajá. Y te identificas con esos personajes, te enamoras, sueñas, sufres, igual que ellos. La gente, desde que existe la civilización, la gente quiere escuchar historias. Desde el hombre de las cavernas y pintaban pinturas rupestres en las cuevas, se cuentan historias. Desde los griegos, los fenicios, los egipcios, los españoles, o sea, siempre se han contado historias. Y hoy por hoy pues, se cuentan más historias que nunca. Ve cuántas plataformas, Netflix y Prime y HBO y no sé, bueno, hay para aventar al cielo y la gente quiere oír historias. Entonces, hay historias de drama, pero no todo puede ser drama. De repente quieres algo donde no te exija un esfuerzo sentimental muy grande, algo ligero, algo simple. Entonces, ves Ted Lasso, por ejemplo, que es una comedia simple, ¿no? Fársica también. Es lo que hacemos reír a la gente. Ese es nuestro trabajo. El entretenimiento es una parte muy importante del ser humano, una parte básica. No todo podría ser trabajar, ¿me explico? No todo podría ser responsable y tener responsabilidades. Hay que relajarse. Se dice que el 99% de las cosas que hace el ser humano las hace para sentirse mejor. Cuando tú decides ir al cine, comer una hamburguesa o tacos o hacer ejercicio o decides o quieres estar con tus hijos, con tu mamá, con tus papás, todo eso tú lo decides porque te quieres sentir mejor, ¿me explico? Muy poquitas cosas las haces por obligación. Incluso el trabajo se hace por gusto, se debe hacer por gusto también. Hay Claro. quien lo hace por obligación, hay quien dice, chin, tengo que ir a trabajar. Y la verdad, qué tristeza, pero así pasa, ¿no? El secreto de la felicidad, yo creo, es que todo lo que hagas lo hagas por gusto, porque quieres sentirte mejor. Entonces, reír pues, es una parte básica del entretenimiento y básica de la vida de las personas, de todos. Ahora, tú me dijiste, tenías de repente 4 programas, era El Club, Llegué a tener Hoy, cuatro. Hora Pico y El Pelo Y la parodia. la parodia. Eh, ¿Cuál era la diferencia? Porque justamente para mí yo creo que uno de los programas más complicados, yo creo que de producir, o sea, también muy divertidos y de un
y que te puede dar muchísima experiencia es Hoy, por lo que significa hoy, Sí, sí, ¿no? O sí. sea, es el programa matutino más visto en México. El líder en México, Te así guste es. o no, así es. O sea, ha habido muchas copias, ¿no? Las otras dos televisoras, tanto Grupo Imagen como TV Azteca, también tienen su programa matutino. Así es. ¿Qué ingrediente tiene un programa como Hoy para que sea ese éxito? O sea, ¿es porque es de Televisa? ¿Es porque las conductoras de toda la vida, como Andrea Legarreta, como Galilea Montijo, pues tienen esta conexión que, Por supuesto, no, sin porque duda. sí la Sin tienen, o duda, sea, claro. tienen una conexión con las amas de casa? ¿Qué es lo que lo hace tan exitoso y que tú hayas sido parte de o sea, porque te Sí. fuiste 2 veces y se puede dar en algún tercero, uno nunca sabe, ¿no? Pero, ¿cuál crees que sea este éxito porque me gustaría que me contaras un poquito lo que hablábamos fuera del aire, que tú cuando entraste a Hoy Ujú. le dijiste bueno, propusiste que se cambiara el nombre y que al final, pues, Emilio no lo quiso hacer. ¿Tú por qué querías cambiar el nombre? ¿Querías ponerle tu propio sello? Que es un poco lo que ha pasado con los otros programas. O sea, al final, Venga la Alegría, pues, ¿cuánto tiene? Sale el Sol, ¿cuánto? O sea, ya no le cambian el nombre. O sea, al final es una fórmula que Es una funcionó. marca, fue la construcción de se ha construido una marca con el programa Hoy. Eh, sí, efectivamente, mira, yo produje el programa del año 2003 al 2003, 4 y 5. Y después 2015, 16 y 17. O 2010, 15, ¿qué? Por 16, ahí. 17, 18, una cocina. En la primera etapa, el programa tenía, me parece que unos 2 o 3 años de estar al aire. O sea, el programa era Sí, sí, reciente, sí, ¿no? sí, sí. Tenía apenas 2 o 3 años. Entonces, los índices de audiencia pues, se habían caído un poquitín y me invitan a presentar proyecto, lo presento y Tú entonces como entre, productor te dice, o sea, llega Televisa y te dice, hay baraja de productores para producir Hoy. Tú como productor tienes que presentar el sí, proyecto por de Hoy para supuesto, que ellos siempre hacen vean. eso, sí, siempre hacen Okey. eso. Piensan, le piden a 2, 3 o 4 productores que presenten su propuesta, ¿no? Bueno, tú presentas el proyecto con los ejecutivos. Sí, sí, sí. Bueno, me piden que presente proyecto en el año 2002 para empezar en el año 2003. Y entonces, dentro de las ideas que presento, pues era cambiar el nombre del programa. Se llamaba Hoy y yo le iba a poner otra cosa. Y entonces Emilio Azcárraga me dice, no, no le quiero cambiar el nombre, quiero que se quede el mismo nombre, porque quiero construir una marca a lo largo del tiempo. Y bueno, me hizo mucho sentido, se quedó el programa Hoy, evidentemente era una decisión de la Sí, no lo empresa, podía sí, que tú claro. Y bueno, hasta el día de hoy me parece que el programa tiene 25 años de estar al aire. Debe haber empezado en el año 99, me parece, 99 o 2000, algo así. Y sigue con mucho éxito. Fíjate que, curiosamente, los programas de revista femenina son los programas que más hay en el país. Te voy a decir por qué. Por ejemplo, en Monterrey debe haber por lo menos tres programas debe haber fíjate, 5 programas de revista matutina se ven en Monterrey. Se ve el de Imagen, se ve el de Azteca y se ve, por supuesto, el de Televisa, que es el número 1. Pero además hay 2 locales, hay 2 programas de revista matutina locales, ¿no? En Guadalajara, lo mismo, se ven 5. En Puebla hay uno local también, más aparte los nacionales. En Veracruz, en Tijuana, en diferentes estados de la República. Entonces, es el programa que más se hace y por encima de todos está el programa Hoy. Claramente Andrea Legarreta, Galilea Montijo, el Negro Araiza, el equipo de conductores, pues es lo que hace que se afilien con el público. El público siente una conexión. afiliación, una conexión directa con ellos y con el programa y con la calidad de los segmentos que se ofrecen también, porque debe de tener una mezcla, un balance entre no todos son juegos, ¿no? Es contenido inspiracional, contenido de crecimiento humano, más aparte juegos, más aparte recetas, más no sé cuántas cosas. Es una revista. Se llaman programas de revista, ¿por qué? Porque es como una revista, ¿no? Que tú pasas una hoja y ves una sección y ves otra, y ves otra, y ves otra. Es lo mismo en estos programas, ¿no? Hay muchas secciones. Espectáculos, por supuesto, que es de lo que más gusta, ¿no? Entonces, la manera de conectar con las señoras. He tenido la fortuna de trabajar, de hacer en mi vida 4 programas de revista. Uno que se llamaba NX, que era de espectáculos, El Club, y 2 veces Hoy. Todos estos programas me han dado mucha experiencia. No sé, tengo a lo mejor 7,000, 8,000 horas de experiencia al aire con ese tipo de programas. ¿Si crees que un programa de revista como Hoy te abre el panorama para hacer todo tipo de No, no, producciones? no, no, ¿No tanto no así? creo que sea así para nada. Eh,
yo les digo siempre, cuando me ha tocado dar conferencias en universidades, les digo que el ABC de la televisión, el A es conocer a tu público, saber a quién le vas a hablar. Porque tú puedes hacer una idea en tu mente, pero esa idea tiene que conectarse con la gente. Entonces, primero que nada, saber qué le gusta a ese público. Ahora, ese público, aunque pueda ser el mismo público de la novela de las 9, el mood es diferente. Cuando uno se levanta en la mañana, uno tiene ciertas endorfinas o que te traen pesado y te levantas con pesadez y te quieres despertar, o quieres ir a hacer ejercicio, o tienes que apurarte para llevar a los niños a la escuela, darles de desayunar. O sea, hay ciertas características en la mañana que no son las mismas de la tarde ni las mismas de la noche. Ya en la noche, por ejemplo, la comedia, cuando te vas a dormir, pues dormirte con una Con risa. carcajada, con risa, ¿no? Pero en la mañana, no, en la mañana quieres oír tips de belleza, quieres saber de los espectáculos, saber las novedades de tus artistas, escuchar una receta de cocina. eh, si hay un tema de actualidad, por ejemplo, voy a hablar de un tema a lo mejor feo, feminicidios. ¿Por qué están pasando los feminicidios? Y tú me pones una mesa de debate con especialistas que van a decir cómo proteger a mi familia, cómo hacer que mis hijas se cuiden de un suceso dañino para su salud. Pues eso me interesa mucho, ¿me explico? Si tú me das un tip de cómo hacer que mis hijos vayan mejor en la escuela, eso me interesa mucho, a las señoras les interesa. Entonces yo he tenido la fortuna de estar en contacto con las señoras de México y saber más o menos lo que les gusta, conectarme con ellas y gracias a Dios y gracias a Televisa y al público, pues hemos tenido mucho éxito con Hoy. El primer Hoy que me tocó, a mí me dijeron, tienes que cambiarlo, reformarlo completo, así fue, ¿no? Y entonces, Por lo que habíamos dicho de los ratings. pues en ese momento así fue la orden, me dijeron. La segunda vez no, la segunda vez me dicen, presenta propuestas, pero no puedes mover a Andrea Legarreta, a Galilea Montijo, al Negro Araiza, por ejemplo, que son los pilares del programa, ¿no? En ese Puedes momento lo meter eran. a cualquier otro. Puedes cambiar lo que quieras, pero ellos no los toques. O sea, la empresa pues ya conoce muy bien este programa, sabe qué características, cuáles son sus fuertes, cuáles son sus debilidades, y te dicen, pues cambia esto y esto no, ahora. Entonces, en el 2015 que me lo vuelven a ofrecer, lo hago y también con súper éxito. Es más, yo te diría que ese Hoy es el de más éxito de toda la historia de los Hoy. Ok, el tuyo, El de 2015. De 2003 nos fue brutal, de veras, nos fue muy bien con Andrea Legarreta. Andrea había salido del programa. La temporada anterior no estaba Andrea. Entonces yo regreso a Andrea y a Ernesto Laguardia en mi primera temporada. En la segunda es bueno, sigue Andrea, sigue El Negro, Galilea, entra Natalia Telles, Pedro Prieto, Marta Figueroa, Alex Caffi. Y no sé, fue un hitazo, o sea, el programa nos fue brutal, de veras. Pero además me siento muy orgulloso porque pienso que le aportamos mucho a las amas de casa. No solamente era entretenimiento hueco, era un entretenimiento que tenía fondo, que tenía crecimiento humano. Y lo dimos mucho, mucho. Y nos preocupamos mucho por yo siempre he pensado esto, para mí como máxima es, tú no puedes ver la televisión o una película y darte cuenta que estás perdiendo el tiempo. ¿Me explico? O sea, tú tienes que ser mejor después de haber visto. Al tú reír, eres mejor. Si tú ves un programa de matutino como los que a mí me gusta hacer, divertido, entretenido y con mucho fondo, tú tienes que ser mejor después. Tienes que saber cocinar un poco más o tienes que saber cómo afrontar tal o cual problema de la vida cotidiana. Sí, o sea, querías al final un programa que sí fuera entretenido, pero en cierto modo también, a lo mejor la palabra no educativo. No es la palabra correcta, pero Mira, es que se le tiene miedo a la palabra educar, ¿no? Se le tiene miedo. Nosotros no queremos, la televisión no es para educar. Claro. La escuela está para educar, el hogar está para educar, los padres educan. La televisión no educa. La televisión entretiene. Pero dentro de ese entretenimiento podemos Ajá. meter un poco de cultura. Mira, nosotros hacíamos concursos y todos mis concursos, la orden era que mis concursos tuvieran información que te fuera útil, ¿no? Información, puede ser, te voy a poner ejemplo, como un maratón. En maratón hay información de espectáculos, hay de geografía, hay de matemáticas, hay de historia. Y entonces eso es lo que hacíamos nosotros, ¿no? De repente metíamos, no de repente, todo el tiempo metíamos preguntas de cultura general que te hicieran, pues, aportarte un poquito. Insisto, no educarte porque no vamos a hacer eso, pero sí que te lleves algo que te haga mejor persona. Oye, y por ejemplo, a mí me intriga mucho justo esto de los programas matutinos, porque ¿cómo es esta producción? Tú llegas súper temprano y
preparas el día siguiente? O sea, creo que dentro de lo que es pesado la producción, podríamos decir que es lo menos pesado, porque digamos que tiene un horario, el programa, No, mira, cómo funciona el método de producción de un programa de en un programa de revista? revista, la producción trabaja 24 horas los 7 días de la semana. Hay diferentes turnos. El programa sale de 9 a 12, pero hay un turno en la tarde de edición y de reporteros y de cámaras y que va generando contenido. Estamos todo el día pues pensando en el programa de mañana, el de pasado, en el de la siguiente semana, quién tenemos como invitado especial la siguiente semana. Por ejemplo, tenemos todas las fechas de la ONU o santorales, entonces si se conmemora algún día especial, pues preparamos contenido especial para ese día Ok. y lo hacemos con semanas de anticipación. En la noche hay un equipo de edición y de redacción que está haciendo las notas de espectáculos que se generaron durante el día y que van a salir al otro día en la mañana. Ese turno termina a las 12 del día del siguiente día, cuando termina el programa. Me explico, entran en la noche, empiezan a editar y están editando durante todo el programa, sacando las notas una tras otra. A veces hay notas que las tenemos que retrasar porque no están todavía listas y se siguen editando. O sea, es una maquinaria con diferentes turnos de personal, pero es una maquinaria que trabaja todo el tiempo. Hay guardia los sábados, hay guardia los domingos. Si el sábado hay O sea, un... sí digamos que es una producción pesada, muy. Es muy desgastante, muy gratificante. Te puedo decir que te diviertes mucho, la pasas padre. Es un trabajo increíble. O sea, para mí hacer televisión es lo máximo. Me han preguntado, ¿qué te gusta más? ¿Hacer comedia, hacer revista o hacer programas especiales, que también he hecho muchos, ¿no? Les digo, hacer televisión. O sea, a mí hacer televisión es lo que me apasiona, me encanta. Encontrar una manera de llegarle al público, de cubrir esas necesidades de entretenimiento en ese horario. Y además, insisto en esto, tratando de que la persona se lleve a algo, me explico, no quede hueco, no salgas de ver el programa sin cuestionamientos. Al revés, que tú salgas del programa y digas, oye, qué interesante, no sabía esto, voy a investigar más, me voy a meter a la Wikipedia o mi enciclopedia o el periódico para investigar sobre tal o cual asunto, ¿no? Hacer que la gente sea mejor, o sea, ese es pienso que ese es el objetivo del ser humano. No solo ser feliz, no solo pasarla bien, ser mejores personas todos los días, ¿no? Y además hacer a mejores personas, tener Claro. mejores hijos, tener mejores compañeros de trabajo, amigos. Ok, ahora, tú como productor, Reinaldo, ¿en qué te fijas para tener un buen equipo de trabajo? Porque muchas veces pensamos que, digo, al final tú eres la cara, ¿no? Digamos, del proyecto, La cabeza, sí. la cabeza y la cara, porque pues siempre te preguntan a ti, ¿no? O sea, es un poco como funciona la producción televisiva, que el productor es el que da la cara por todo Así el es. equipo. ¿En qué te fijas tú? Justo hablábamos un poquito que, afuera del aire, que antes la televisión se daba mucho que de repente los productores gritaban, y es que si Sí, no sí, sí. grita, porque es muy estresante, o sea, al final Es es un estresante, trabajo sí. muy, muy apasionante, pero es un trabajo sumamente estresante en el sentido de que todo el tiempo tienes que estar dando resultados. O sea, Así es. justamente lo que decíamos, la empresa no te paga por trabajar, te paga por dar Por resultados, resultados así es. y creo que sí es en cualquier trabajo. ¿Tú qué buscas en un equipo de trabajo? O sea, ¿qué es algo en lo qué es algo en lo que te fijas, de tu gente de producción, de la gente que está en la oficina? ¿Qué Mira, el buscas? equipo de trabajo lo es todo. Como bien lo dices, para que uno pase el menor estrés posible, necesitas tener a la mejor gente. La mejor gente puede sonar fácil, ¿no? Contrato a los mejores en cada especialidad. No es así de simple. A veces sí, a veces tienes posibilidad de tener gente ultra capacitada, ¿no? Por ejemplo, mi productora asociada en esas 2 temporadas y en muchas otras cosas fue Maru Silva. Maru Silva es una persona ultra preparada, muy inteligente, una mujer de verdad de las personas más inteligentes que conozco. Entonces, descargas mucho en la En el toma de asociado. decisiones de ella, porque yo le digo a mi equipo de producción, mira, en la producción lo que nosotros hacemos es crear, pero anticiparnos a los errores. Todo lo que puede fallar va a fallar sin duda. Entonces tú tienes que anticiparte a todo eso para que no haya errores. Y si puede haber una falla o un faltante, pues tener algo que lo supla, ¿me explico? Entonces, es anticiparse todo el tiempo. Eh, Me gusta tener gente con experiencia. De repente, claro, se le da oportunidad a gente nueva y se le pone, decimos la palabra coloquial o la frase coloquial es le ponemos el guante. Ponerle el guante es como el beisbolista, que le pones el guante para que pesque todas las bolas, ¿no? Entonces,
le ponemos el guante a la gente, le explicamos en qué nivel trabajamos. Le decimos, mira, estás en un periodo de prueba, por ejemplo, si es alguien nuevo. Periodo de prueba es para ver si tú te adecuas y si nosotros nos adecuamos mutuamente. Tienes que ponerte al nivel de los demás. No solo es trabajar mucho. Yo les digo, en este negocio se trae el criterio en la bolsa, se trae en la mano el criterio, se usa todo el tiempo el criterio, todo el tiempo se toman las mejores decisiones, las mejores ideas. Eso es lo que subimos, ¿me explico? Si tú tienes duda entre 2 o 3 o 4 cosas que hacer, pide ayuda, te decimos cuál es la decisión correcta, ¿no? Pero de eso se trata el negocio, de conocer al público, darle al público lo que le gusta y dárselo de la mejor manera posible. Los temas, las preguntas que haría la gente, preguntas elementales. No queremos parecer sabiondos, que lo sabemos todo y entonces tenemos un especialista que empieza a hablar de temas. No, no, no. Queremos ponernos al nivel de la gente, al nivel de mi mamá, de mi abuelita, de mi tía, de mi amiga, de mis amigos, de la gente común, de la gente de calle, ¿me explico? Cubrir todas las dudas. Es un trabajo extenuante porque además exigimos mucho, exigimos que se haga muy bien hecho. No es por nada, pero mis producciones, pues, yo digo, me da un poco de pena decirlo, pero mis producciones se caracterizan por ser muy bien hechas. O sea, somos muy bien hechos. Nuestro programa hoy fue uno de los mejores, nuestra escenografía, nuestro De hecho, vestuario. yo creo que te voy a decir algo. La semana pasada pude entrevistar a una chica y justo me decía que en general Televisa produce muy buen contenido. Sí, O claro. sea, creo que al final a ti no te han sacado de programas especiales, de programas unitarios, de programas de comedia, porque lo sabes hacer, como los productores de telenovela, como los productores, ¿no? O sea, como los productores de deportes. O sea, porque al final creo que Televisa es lo que es como empresa por el tipo de contenido que realiza. Hoy por hoy es la empresa que más horas produce Sí. en toda la televisión de habla hispana del mundo. Televisa. O sea, produce no sé cuántas horas. Televisa es una empresa pública. Pública significa que cotiza en la bolsa, de manera que los accionistas tienen un reporte trimestral. En ese reporte trimestral se dice cuántas medias horas se producen por año o por trimestre, cuánto dinero genera. Es una empresa muy grande, sigue siendo muy grande, aunque hoy por hoy hay muchas empresas y mucho contenido por todos lados. Televisa sigue siendo el líder, hace muy bien, insisto, es televisión. Si tú comparas un programa de televisión, de comedia que hacemos nosotros con una película, bueno, no hay comparación, Sí, ¿no? sí, sí, No hay sí. comparación de presupuesto ni de tiempo. Pero para hacer un programa de televisión que sale una vez a la semana, ahora hice un programa que se llama Tal para Cual, y están saliendo 3 capítulos a la semana. 3 capítulos a la semana es una Para, bestialidad de trabajo que hay detrás, ¿me explico? para un Eh, programa de comedia, sí. O Nos sea, tardamos 6 meses en hacer 15 capítulos de media hora. 15 capítulos de media hora, o sea, 7 horas y media de producción. Nos tardamos entre 5 y 6 meses entre escribir, preproducir, grabar, editar, postproducir. Es un proceso bastante largo y cada parte del proceso requiere de mucha atención, de mucha atención. Mira, están involucradas, no sé, a lo mejor 100 personas más o menos, o 120 personas, entre actores, staff de producción, o sea, producción y staff, que es diferente, ¿no? La parte técnica y la parte de producción. Más aparte, efectos especiales, musicalización, promoción y publicidad. Y todos tenemos un criterio diferente. Unificar criterio en todo ese montón de personas y diferentes áreas es una labor de veras titánica. A veces acabas agotado y no parece, ves un programa de media hora, te ríes y no parece que haya tanto trabajo detrás, pero lo hay. oye, y antes de empezar a cerrar, Reinaldo, ¿cómo un productor como tú, que es una persona muy importante dentro, o sea, tu Muchas nombre gracias. Gracias. suena bastante dentro de la empresa, cómo nivela o cómo tiene este balance en su vida? O sea, justo lo acabas de decir, o sea, realmente la producción son 24/7, hablemos de la producción, que hablemos de televisión, que siempre he pensado que no porque producir cine sea mucho más fácil o producir, pero sí creo que el que produce televisión puede producir cualquier cosa Es que por. la televisión te absorbe. Yo les digo, haces cine, haces una serie, pero hacer televisión es una maquinaria que no para. O sea, cuando yo empecé a trabajar en esto, en el año 97, desde el año 97 hasta ahorita no para, si no para, si tienes vacaciones, ¿no? Pero es una cosa que te consume, sueñas y duermes y comes y desayunas y juegas televisión todo el tiempo, ¿no? Eh, el balance, yo siempre he sido una persona disciplinada en ese sentido. Soy una persona muy familiar, tengo, gracias a Dios, a mi esposa, vamos a cumplir
Este año ya 35 años de casados, tengo 3 hijos, somos una familia muy común, muy normal, pero mi base es mi familia, mi esposa es mi base, porque la televisión te vuelve loco, de verdad te vuelve loco. Un amigo, un compañero de trabajo decía, para trabajar en la televisión tienes que estar loco. Y eran unas épocas en las que se trabajaba mucho, ¿no? Yo de repente me encerraba 3 días para sacar un programa. Cuando yo editaba, postproducía, musicalizaba y me encerraba 3 días en Televisa para sacar el programa al aire, ¿no? En esa parte. Fue una gran escuela, ¿no? Pero lo que digo es que hay que ser disciplinados, ¿no? Yo hago ejercicio todas las mañanas o cada vez que puedo, cuando no puedo ni hablar me lo brinco, pero ceno en casa, O sea, procuro. tratas de, entre todo, tener un horario, o sea, de... No hay horario, en la televisión no hay horario, pero sí trato yo de estar lo más posible con la familia, los fines de semana. Cuando he tenido creo que 5 programas al aire al mismo tiempo. En algún momento se me juntaron 5 y yo descansaba, o sea, estaba con la familia un sábado, porque yo tenía programa un domingo, me acuerdo, entonces el domingo me la pasaba ahí también en Televisa, pero los sábados eran de la familia, aunque estás pegado ahí al celular, ¿no? Arreglando cosas, pero procuras estar con la familia, ¿no? Eh, la vida es balance. Tienes que balancear entre todo, ¿no? De nada te sirve matarte trabajando, de nada te sirve, tampoco podría estar pegado a la familia todo el día, ¿no? Porque dirían, ya vete a trabajar, ¿no? Una vez me acuerdo que un actor, no les voy a decir el nombre, pero muy famoso, eh, su esposa, nos encontramos en una comida y la esposa me dice, ya dale trabajo, llévatelo a Televisa a trabajar, por favor, está en la casa todo el día, me decía, ¿no? Pues sí, también hay que estar activos, ¿no? Pero como de todo en la vida es balance. Es balance, eso sí, hacerlo muy bien. Cuando estás trabajando, pues hacerlo muy bien, con todas las ganas, poner toda tu atención. Un consejo que les doy siempre es seguir estudiando, seguir aprendiendo. Yo estudio guionismo hace más o menos 12 años y no lo dejo de hacer, de leer libros, publicaciones, tomar cursos, todo lo que pueda sobre psicología, sobre guionismo, sobre conducta humana. Es algo que me interesa mucho porque es lo que hago exactamente, es contar cuentos. Lo que nosotros hacemos son cámaras, o sea, sí hay cámaras, hay escenografía, hay vestuario, hay todo esto, pero en realidad lo que hacemos es contar cuentos. Y todos es como un platillo, ¿no? Juntas un montón de ingredientes para hacer un gran platillo. Y nosotros hacemos un platillo diferente cada semana, tiene que ser diferente, ¿no? Aunque más o menos son los mismos ingredientes, tienes que estar tomando decisiones todo el tiempo. Mucha gente cree que una idea es un programa de televisión, ¿no? Se me ocurre una idea y ya tengo un programa de televisión, no, nada más alejado que eso. Ideas sobran, abundan, ideas hay en todos lados, pero implementarlas, realizarlas y llevarlas a hacer un programa son miles y miles de decisiones que se toman todo el tiempo, en el guión, en todo absolutamente. Entonces, bueno, es un trabajo apasionante, pero tiene su chiste. Claro. Oye, Reinaldo, pues te quiero agradecer muchísimo. La verdad, no sabes lo que significa para mí que una persona como tú haya Gracias, al aceptado, contrario. de verdad, Gracias a ti por tu porque creo invitación. que, pues siempre, justo tener a un cuate como Reinaldo López no es fácil, justo por el nombre que tienes. Te agradezco mucho, de verdad, que has estado aquí, que me hayas Gracias dado a tu ti. tiempo. Y pues nada, de verdad, no sé algo que quieras agregar a la gente que quiera trabajar en televisión, porque también eso nos escucha mucha gente que le interesa mucho estar en este medio. Sí, es complicado, hay como muchos filtros, hay que tener, no una palanca, pues dicen que es cuestión de palancas, más bien hay que tener como un conocido para acercarse. Yo te voy a decir cómo ha entrado gente, yo conozco, te voy a decir quién entró así, mira, Salvador Mejía, un gran productor de Televisa de telenovelas, él empezó a ir a Televisa como público del programa XETU. Mi papá producía el programa XETU en los años 80, año 82 al 80, como del 80 al 85. Y Salvador Mejía empezó yendo como público. De ahí se conectó con alguien y empezó de asistente y También como con... ser movido, o sea, como que tener esta chispa de decir, ¿no? Sí, es que, como todo en la vida, hay que moverse, hay que insistir, hay que luchar, hay que ser perseverante, hay que estudiar mucho, pero sobre todo ser perseverante. Mucha gente dice, échale ganas. Mira, no solo es echarle ganas, hay que estudiar. Claro, Hay que claro, claro. estudiar y ser perseverante, porque la perseverancia te va abriendo puertas. Tenemos un niño nuevo, bueno, lo contraté hace como un año más o menos.
llegó a mi producción y vimos lo movido que era y dijimos, este cuate lo tenemos que tener aquí en la producción. Bueno, ya me lo volaron de otra producción, ¿verdad? Pues sabes que entre producción y producción tienes un descanso, pues se fue a otra producción, tiene un mejor trabajo ahorita y ese niño yo sé perfectamente que va a llegar súper lejos porque tiene coraje, tiene hambre de éxito y aparte lo he visto que se investiga, luego se queda en las noches ahí a edición para ver qué, o sea, quiere crecer, ¿me explico? Claro. Pues de eso se trata, así lo han hecho. Pues muchísimas gracias, Reinaldo. De Al verdad te contrario, gracias a agradezco ti. muchísimo. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Yo soy Jimena Riverol. Nos vemos la próxima semana. Un placer, gracias. Gracias. Trasfondo, con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo, con Jimena Riverol.